Rizul presenta Integrando la Industria. Dicen que lo que no se mide no se puede mejorar, ni mucho menos controlar, por lo que no garantizar el buen funcionamiento y la eficiencia de un motor puede llevar a cualquier empresa desde no entregar el producto en tiempo y forma, así como perder la calidad y competitividad en el mercado. Pero, ¿cómo garantizar la continuidad del proceso entonces? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez, bienvenidos a Integrando la Industria, presentado por Rizul. Y precisamente para hablar de la medición y análisis de motores y garantizar con esto la continuidad del proceso y muchas otras cosas más, nos encontramos con un especialista en la materia y con más de 20 años en la industria, el ingeniero Juventino Pérez, gerente de soporte técnico de Fluke. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente. Así es, ingeniero, definitivamente. Y en cierta manera vamos a hablar de la salud de los motores eléctricos, ingeniero, ¿no es así? Sí, es correcto. Vamos a hablar de la importancia que tienen las máquinas rotatorias en la industria, debido a que son un elemento esencial para que en un proceso de producción se entregue en tiempo y forma. Son, yo creo que el activo fijo más valioso que puede tener cualquier empresa. Convertir energía eléctrica a mecánica creo que es lo más importante en un proceso. Pues prácticamente podríamos decir que fue el principio de la revolución industrial, ¿no? Sí, recordemos que la revolución industrial fue con los procesos de combustión interna, con los motores. Se creía que los motores iban a quitar el trabajo a las personas, pero no, realmente no fue así. Realmente nos dan mucho empleo en todo, ¿no? Así es, expandió a la civilización entera. Oye, ingeniero, y hablando de ese pasado, ¿cómo eran los problemas en la industria que se enfrentaban cuando no existían mediciones como las que hoy nos permite la tecnología, la medición y el análisis? Bueno, los problemas siguen sucediendo. Afortunadamente, cada vez menos. Esperamos que en un futuro próximo esto se atenúe de forma exponencial, pero los problemas siguen apareciendo. En un pasado nos conformábamos o estábamos resignados a que las máquinas tenían que durar cierto tiempo, porque no se hacía diagnóstico alguno. Hoy, con la competencia que existe a nivel mundial, no solamente es un problema local, pues nos ha obligado a que los procesos tienen que ser más eficientes, en costo tienen que ser más baratos y por supuesto la calidad no se puede menospreciar. Al caso, el proceso en general tiene que ser cuidadoso. Por eso es que tenemos que poner especial atención en el cuidado de los activos, en este caso de los motores eléctricos. ¿Qué tecnología se ocupa o se utiliza hoy en día para hacer esta medición y análisis de los motores, ingeniero? Bien, lo que hoy en día se utiliza son variadores de velocidad para poder generar movimiento en los motores, pero con una gran cantidad de ventajas, como por ejemplo controlar el par de arranque, controlar la corriente de arranque que tienen los motores, controlar digamos el torque, que también es algo importante. Entonces la tecnología en ese sentido ha progresado mucho. Y por supuesto, esta tecnología también requiere de cuidados, y al caso lo que tenemos hoy día son instrumentos de medición precisamente para poder hacer diagnósticos en este tipo de equipos, variadores de velocidad específicamente, y por supuesto también en motores eléctricos. Tengo entendido que en esta ocasión nos vas a hablar precisamente del variador de velocidad como el analizador de motor MDA. ¿Es correcto? El MDA viene de sus siglas en inglés, que significa Motor Drive Analyzer, que traducido al español sería un analizador de variadores de velocidad, para ser exacto. Entonces es un equipo que está diseñado específicamente para medir todas las variables eléctricas que se requieren en el variador
y con esto dar un diagnóstico certero. Ciertamente también se suele utilizar un osciloscopio, pero tenemos que hacer diferentes configuraciones en el mismo para poder llegar a lo mismo. Entonces, con el MDA, como es un equipo para este propósito específico, nos ahorramos mucho tiempo. A ver, hablando de estas características que nos dices, ¿qué diferencias existen entonces entre un osciloscopio ordinario y un MDA? Son exactamente lo mismo, nada más que en cuanto a funcionalidad, en cuanto a diseño, pero la única diferencia es que el MDA tiene una tecla, una función específica, es una aplicación que nos lleva a hacer las mediciones que necesitamos en cada etapa del variador de velocidad, como es la calidad de energía que el variador recibe por parte del proveedor, la parte rectificadora, la parte inversora, la salida del variador de velocidad, la entrada del motor, por supuesto. Reitero, todas estas mediciones se pueden hacer con un osciloscopio, pero con el MDA como producto como tal, no solamente nos da estas mediciones automáticas, sino también tiene integrados todos los accesorios que se necesitan para esta tarea. Oye, ingeniero, ¿y qué profesionista es el indicado en la industria para manejar un MDA? Mira, los osciloscopios o los MDA ahora se creía que tradicionalmente son para ingenieros en electrónica, pero afortunadamente lo que es la potencia eléctrica, hace muchos años manejar electrónicamente 1 ampere, que es la unidad de la corriente eléctrica, pues era un sacrilegio, pero hoy en día en electrónica manejar cientos de amperes es posible, y esto es gracias a la electrónica de potencia. Entonces, el osciloscopio es un equipo ideal para ingenieros electricistas e ingenieros en electrónica. Por un lado, el electricista tiene que acostumbrarse a utilizar un equipo como estos, seguir utilizando su amperímetro de gancho, que es clásico en ellos, y por otra parte, el ingeniero en electrónica tiene que acostumbrarse a que en la electrónica ya se manejan cientos de amperes. Entonces, contestando específicamente, para ingenieros en electrónica e ingenieros electricistas, para ambas ramas. Ok, ingeniero. ¿Y por qué debemos de incluir un analizador de variadores de velocidad MDA en el portafolio de herramientas de mantenimiento predictivo? El MDA es un equipo indispensable para la industria que tiene motores y variadores de velocidad. ¿Por qué? Porque el empresario, el director de la planta, el tomador de decisiones, tiene que asegurar que el proceso que tiene instalado en su planta sea un proceso continuo, y hoy en día no se puede dar el lujo de no poder diagnosticar a tiempo problemas. Entonces el MDA lo que va a hacer es medir los parámetros eléctricos y compararlos con lo que debe de ser. Si el parámetro eléctrico no es correcto, entonces quiere decir que el equipo ha experimentado una degradación y puede fallar. Una analogía para que quede claro a las personas que nos escuchan es como a los choferes de las terminales de autobuses. Se les tiene que hacer un chequeo médico antes de hacer un viaje de 12 horas. Si su presión arterial está bien, creo que pueden proseguir, pero si las personas tienen baja presión, simplemente no pueden continuar. Entonces el MDA va a hacer exactamente eso. Va a verificar ciertos parámetros eléctricos como distorsión armónica, nivel de tensión, corriente, y si estos parámetros no están acorde a lo que deben de estar, entonces tomamos una acción correctiva. Por eso es que es importante no esperar a que las cosas se dañen, a que suceda inclusive un accidente, sino hacer lo que se llama mantenimiento predictivo de poder predecir lo que va a suceder antes de que una desgracia ocurra.
Ingeniero, hablando de las características de esta tecnología, ¿qué variables eléctricas se pueden medir en un variador de velocidad con el MDA? El MDA puede únicamente medir tensión eléctrica, pero indirectamente también puede medir corriente a través de un transductor. Entonces, puede combinar estas dos mediciones, y dentro de estas dos mediciones podemos nosotros descubrir distorsión armónica, podemos verificar la magnitud de la tensión de la corriente, y combinadas estas dos magnitudes también se puede medir potencia. Aunado a esto también podemos medir una situación, por ejemplo, de desbalance que hace que el variador de velocidad pierda eficiencia. Comentaba también lo de la distorsión armónica, que también es un parámetro crítico para un variador de velocidad. Podemos medir, por ejemplo, también frecuencia. En fin, son una serie de parámetros que van a permitir que el variador de velocidad funcione de forma correcta. Es una gran cantidad de parámetros los que se pueden medir dentro de la misma tensión y corriente. Ingeniero, también vemos que en la industria, en los motores se checa o varía la temperatura, puede ocurrir vibración en el motor, o también está el tema de los transitorios. ¿Cómo se puede sensar con el MDA? Bien, empezando por lo primero. En el caso de la temperatura, todas las máquinas rotatorias se van a calentar, pero hay límites. El calentamiento se puede deber a diferentes causas. Te menciono las principales. Puede ser una sobrecarga, puede ser un daño interno en el motor generado por cortocircuito de espiras, por desbalance de tensión eléctrica, lo que origina un desbalance de corriente. Puede ser una falla en el rotor, y todo esto afortunadamente se puede medir con el mismo MDA. Con el transductor apropiado podemos nosotros medir la temperatura en diferentes partes del motor, o también podemos auxiliarnos de termografía. Por otra parte, la parte de vibraciones es sumamente importante en los motores. Igual, todos los motores van a vibrar, pero tenemos límites perfectamente establecidos. Y al caso, aparte del MDA, se tiene equipo para poder medir vibraciones. No obstante, antes de que se generen las vibraciones, nosotros podemos medir con el MDA lo que es la tensión del eje, ¿okay? Y por último, la parte de los transitorios. Los transitorios son picos de tensión o magnitudes de tensión que pueden rondar por arriba de los 3.000, 6.000 volts en un periodo de tiempo muy, muy pequeñito. Un multímetro ordinario los puede sentir, pero no los puede medir. Con el MDA nosotros podemos medir esos transitorios y buscar la causa raíz del problema. Estos transitorios, como son tan rápidos, son del orden de nanosegundos o microsegundos, te pueden dañar un variador de velocidad y tú no sabes qué fue lo que pasó. Una sobretensión o una baja tensión, como dura mucho tiempo, algunos segundos, podemos saber rápidamente el problema. Pero un transitorio es tan rápido que no te da oportunidad de reaccionar, pero sí lo podemos medir con un MDA. El MDA lo podemos programar en disparo modo único, y cuando se presente este transitorio lo podemos fácilmente capturar y posteriormente encontrar la causa raíz que está generando este tipo de transitorios. Ingeniero, revisando algunas de las especificaciones del MDA, vemos que se puede medir la tensión del eje. ¿A qué se refiere esto, ingeniero? Sí, la tensión del eje es uno de los parámetros que se está midiendo más recientemente. Antes no se hacía porque los motores eléctricos se conectaban de manera directa a lo que era un arrancador, todo de tipo electromagnético, y se manejaba o se sigue manejando una frecuencia de 60 Hz en la línea. Pero con la aparición de los variadores de velocidad, por su principio de funcionamiento,
se generan transitorios. Así como se generan transitorios en la línea, el variador de velocidad empieza a generar transitorios en la salida y estos transitorios son recibidos por el motor eléctrico. Entonces, debido a que esos transitorios son de una frecuencia muy alta del orden de kilohertz, hacen que el entrehierro del motor presente una impedancia muy baja y se genere un paso de corriente. Es decir, hay un efecto capacitivo entre el rotor y el estator que al presentarse una frecuencia muy alta, por definición, la impedancia tiende a cero. Entonces existe un paso de corriente que va a través de los rodamientos y los daña. Entonces empieza a haber un marcado en las pistas internas del rodamiento y hace que la máquina empiece a vibrar. Entonces, para evitar que la máquina vibre, medimos la tensión de eje. Si vemos que es una tensión de eje severa, tenemos que revisar el conjunto de aditamentos que llevan los variadores de velocidad a sus salidas para tratar de evitar que este fenómeno se esté dando. Entonces, la tensión de eje se mide apoyando la terminal del osciloscopio a través de una escobilla y la otra terminal a la carcasa del motor. Si se empiezan a generar problemas transitorios o señales de tensión transitorias, tenemos tensión de eje. Ya se ha detectado el problema. Una vez que este problema, se detecta, se recurre a la solución. Si la tensión de eje es cero o prácticamente no existe, digamos que tenemos un motor sano. Pero sí quiero reiterar que esta medición de eje es una medición nueva que se está haciendo o que ha sido motivada desde que los variadores de velocidad aparecieron y que los mismos variadores, no todos, suelen dañar los motores eléctricos. Hay muchos beneficios, pero también hay que reconocer que también suelen causar problema a los rodamientos y por consecuencia que el motor se dañe. Oye, ingeniero, y un tema que no puede faltar en la industria, en ninguna planta, prácticamente en ningún lugar, que es la seguridad eléctrica y la mecánica. ¿De qué nos puedes hablar respecto a la seguridad que maneja un MDA? Bien, los osciloscopios tradicionales, con los que aprendimos en la carrera a trabajar, son osciloscopios que tienen una seguridad mínima, que son osciloscopios que trabajan a nivel de laboratorio, donde la disponibilidad de energía es muy pequeña. Entonces aquí estamos hablando de un osciloscopio, de un MDA que trabaja en categoría 3000 volts y categoría 4600 volts. ¿Esto qué implica? Que el usuario con toda la confianza puede hacer mediciones de tipo trifásico hasta 600 volts, donde físicamente el motor está instalado. No es un equipo de banco, es un equipo totalmente portátil en el que se pueden hacer mediciones seguras. De eso trata este equipo. Ahí radica mucho el éxito de poder hacer este tipo de mediciones debido a la confianza que el equipo le puede dar al usuario para poder hacer mediciones tan críticas como es medir un sistema trifásico a 480 volts, por ejemplo. Oye, ingeniero, entonces hablando en específico de este tema de la energía eléctrica, ¿esto quiere decir que el MDA puede trabajar sin estar conectado a una toma de corriente? Sí, los osciloscopios tradicionales normalmente tienen un tomacorriente de 127 volts y en la industria podemos tener esta tensión eléctrica, pero por lo regular y por la capacidad de los motores la tensión suele ser entre 440 o 480 volts y se necesita un equipo que tenga autonomía. Entonces en este caso el MDA funciona con baterías como si tuvieras una laptop y este periodo de autonomía es alrededor de 7 horas, que es un tiempo perfecto para que tú puedas hacer mediciones en todas y cada una de las etapas del variador de velocidad, incluyendo en el motor eléctrico, específicamente en la tensión de eje. Guardar la información y poderla documentar para hacer un expediente de cada activo que tú llegues a medir. Eso es fabuloso, tener esa independencia en el equipo.
Claro, claro, documentar la información de la medición que hace el MDA yo creo que es básica para la planta o para la industria y tomar las decisiones necesarias. Ingeniero, ¿qué viene incluido en el paquete del MDA? En el MDA vas a encontrar 3 pinzas, 3 transductores de corriente de 400 amperes. Vas a encontrar una escobilla para que puedas medir la tensión de eje y además de una punta de osciloscopio exclusiva para este propósito, además de otras 4 sondas de osciloscopio para cada uno de los canales del mismo. El MDA es un equipo que viene listo para preparar. No necesitas más accesorios para trabajar. Si el usuario se inclina por un osciloscopio, puede hacerlo, pero tendrá que conseguir los accesorios para hacer las mediciones en el variador de velocidad. La diferencia de precios que van a encontrar entre un osciloscopio y un MDA puede ser para algunos significativa, puesto que se trata de 2 osciloscopios, pero la diferencia la hace la aplicación para variadores de velocidad y todo el conjunto, reitero, de accesorios que se tienen para trabajar inmediatamente. Es un equipo llave en mano, digámoslo de esta manera. Ok, ingeniero, pues realmente nos has dado un panorama muy amplio respecto a los motores que prácticamente son el corazón en la industria. Ingeniero, estamos a punto de terminar. ¿Algo que gustes agregar? Sí, muchas gracias. Invitar a todos los escuchas a pedir a Risoul que les lleven este equipo para que ellos mismos puedan evaluarlo y puedan también ver la sencillez con la que se puedan hacer las mediciones y lo grato que puede ser eliminar en una línea de producción esos paros que no están programados y que el cliente se dé la oportunidad que puede ahorrar mucho dinero haciendo un proceso mucho más eficiente de lo que ya lo hace. Muy bien. Ingeniero Juventino Pérez, gerente de soporte técnico de Fluke, muchas gracias por acompañarnos. No, ha sido todo un placer estar nuevamente contigo, Paco. Gracias. Amigos, compártanos sus dudas y comentarios al correo electrónico integrandolaindustria@risoul.com.mx. Los esperamos cada viernes en nuestro siguiente podcast presentado por Risoul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Integrando la industria.